No somos el liceo de hombres. Mira, sí, no somos el liceo de hombres. Pero ¿sabes que yo creo que no es que sea que yo les dé instrucciones. Yo creo que lo que estamos haciendo hoy día en este programa, No somos el liceo de hombres, es rescatar, ¿no es cierto?, reflexiones a propósito de la educación pública que no se hacen en ninguna parte. Porque no están ni en los medios tradicionales, no están ni en los medios alternativos, tampoco está esa conversación en donde debería estar, nosotros como política pública. No está en las autoridades, no está en ninguna parte. ¿Y dónde está? Aquí, en el No somos el liceo de hombres. ¿Cómo están? No somos el liceo de hombres, aquí estamos. Súper bien. Esto fue como estamos en el no liceo de hombres. En el liceo de hombres. Probablemente pronto afuera va a estar, se va a llamar así con letras doradas, Liceo Fidel Pinochet Lebrun. Pero dorado así, dorado como... Sí. Como son doradas letras que están afuera, pues entonces nosotros habíamos pensado, ¿cierto? Como para romper un poco la tradición, podemos poner el nombre, Liceo Fidel Pinochet Lebrun, y abajo ex Liceo de Hombres. Claro. Cierta vez, ¿a cuánto le va a dar ataque así al pelo? Ojalá pero que es parte de... Ojalá que no. Pero ¿sabéis qué? Pero no creo, porque igual nosotros ya llevamos con esa idea hace mucho tiempo, Hace mucho tiempo, porque el liceo... Y mira, y hay una cuestión súper práctica, que es, por ejemplo, que mucha gente que llega buscando matricular al liceo no busca matrícula porque piensa que es de hombre. Y de repente trae chiquilla a estudiar. Entonces, termina preguntando, y claro, se le aclara que es el nombre antiguo. Ahora, efectivamente, el liceo en San Bernardo se conoce como el liceo de hombres, pero yo creo que se ha ido posicionando el nombre del Fidel Pinochet a nivel comunal, por lo tanto estamos ya en condiciones para poder hacer ese pequeño guiño, ¿no es cierto? Más ahora que estamos iniciando un segundo periodo de trabajo junto a nuestro equipo y nuestra comunidad, porque como ustedes saben, ya hace más o menos una semana, 2 semanas, una semana creo que fue, 2 semanas. Una semana con el sí, más o menos. Fui ratificado en el cargo de director en el Liceo Fidel Pinochet Lebrun. Por lo tanto, nuestro ex escudo que habíamos modificado, que decía 2016, se modificó a 2016-2026, porque vamos a estar 10 años acá, lo que nos tiene muy contentos. Así que estamos en condiciones de hacer algunos guiños también de transformación, que son como interesantes, porque por ejemplo hablar del liceo de hombre habla también un poco del distanciamiento con la realidad. Pues en el fondo tenemos una convención constitucional paritaria, ¿no es cierto?, donde hay un mayor incluso número de mujeres en estos momentos, de acuerdo a los últimos cómputos del día de ayer. Entonces, ¿por qué seguir llamándose liceo de hombres si nosotros recibimos a nuestras chiquillas y a nuestros chiquillos todos los días y ahora en este sistema virtual? Pero si todo deberíamos hacer ese cambio, ¿cómo no va a cambiar el nombre, no? Si todo cambia, ¿cómo no va a cambiar el nombre? Aquí nosotros, como ustedes pueden ver, querido, Felipe está en la oficina allá en dirección, yo estoy acá afuera, en este lugar privilegiado, ¿cierto?, del liceo. Un lugar muy silencioso, muy fresco por lo demás, para hoy día estar en nuestro programa sensación de la semana No somos el liceo de hombres. Así que sí, vienen muchos cambios. En Spotify para pues acuérdense, busquen en nuestro canal de Spotify, YouTube, ¿cierto? Revisen las redes sociales. Igual los próximos meses vienen cambios importantes también a las cosas, cómo estamos haciendo las cosas también, pero también tiene que ver un poco con cambiar ciertos temas, como decía Felipe, que son propios de cómo las cosas van evolucionando. Entonces, justamente para que las personas no les dé un poco así como de ataque cuando pasen por afuera de es que ya no se llama liceo de hombres. No, yo quisiera eso no tiene que pasar. Ahí, a propósito de eso, a mí me gusta mucho la palabra armonizar. Y yo creo que no se trata de eliminar lo antiguo y aplastarlo, sino que se trata de invitar a nuestra mirada, una nueva mirada. O sea, ¿cómo se va a llamar liceo de hombres si es mixto? ¿Cómo le vamos a seguir llamando a algo liceo de hombres si van también las chicas? Es como que los invisibilizamos. Y una de las cosas que más ha quedado al descubierto después del estallido social es precisamente que ya no podemos seguir invisibilizando cosas y menos personas. Entonces yo creo que por ahí va el discurso o el lenguaje. A propósito de lo que dice Maturana, ¿no? El lenguajear es súper importante. Entonces, bueno, hay un pequeño homenaje al maestro que se fue hace un... Sí. Está, por ejemplo, el mismo ejemplo del colegio La Esquina. Sí, claro. Que cuando se refieren al colegio, se refieren al liceo de niños. Oye, pero es tendencia. Sé que yo el otro... Bueno,
entiendo que cuando vino como toda esta crisis de la educación pública hace varios años atrás, aquí por ejemplo yo vivo en la comuna de San Miguel, aquí también había liceo emblemático, el liceo de hombres de aquí de San Miguel no se tocó. De hecho, es súper emblemático, sigue teniendo así como súper mega, súper full resultados en las pruebas estandarizadas. Pero estaba también el liceo de niñas y se veía mixto. ¿Ya? Y además lo quiero conectar con que el Instituto Nacional desde este año va en una transición hacia esto mixto. Entonces, el mundo nos invita a mezclarnos. Tenemos el mundo en mixto. No podemos seguir en el ¿Tú te refieres al Instituto Nacional que quisieron de alguna forma cerrar? A ese Instituto Nacional, sí, me acuerdo, clarito. Clarito. Sí, pues, el Instituto Nacional, tú sabes que ¿cómo se dice? Hay una teoría conspirativa del suelo de Santiago, que justamente donde está el Instituto Nacional, es un suelo que es muy caro. Yo tengo y lo querían para construir más cosas, sí. No necesariamente un colegio emblemático y tan importante como el Nacional, sino que querían sacarlo así como extirparlo como propio, ¿cierto?, del modelo el cual nos impera y nos rige hoy día. La inmobiliaria. No era importante, hablando de educación pública, ¿cierto?, no era importante el Instituto Nacional, era importante construir una mole de edificio ahí. Y claro, hicieron todo lo humanamente posible, pero yo creo que estos próximos años, como tú bien dices, se va a encaminar un poco y va a volver a tener el prestigio y va a volver a ser un lugar de referente en la formación de estudiantes. Y espero que cuando pase, ¿cierto?, esta transición, ojalá que salgan buenas personas también de ese colegio, porque hasta lo último que se sabía, si bien es un buen colegio, era como el liceo donde salían los alumnos con puntaje nacional, ¿cierto? Aparte de ser un colegio emblemático y muy importante de Santiago Centro, era el colegio público donde realmente salían alumnos con puntajes nacionales, pero faltaba como la parte un poco más humana. Digámoslo, hablábamos fuera de cámara, ¿no es cierto?, de los privilegios. El chico que estudió en el Instituto Nacional hace 10 años era un privilegiado. Claro. O sea, se convirtió en élite. Hoy día, si ese cabro está, ¿no es cierto?, donde esté, en una empresa o en la administración pública, en la administración del Estado, el cabro es un privilegiado. Y es élite. Sí. ¿Es élite? Sí. Hay que decir. Sí, pero igual el Nacional es como lo que pasa con los colegios ignacianos. ¿Sabes? Que tú generas una gran cantidad o el liceo de aplicación, o sea, con el liceo emblemático. Pero esos liceos igual hablaban de la segregación de alguna manera. Así es, sí. Porque quedaban muchos chiquillos fuera, ¿no es cierto?, que a lo mejor teniendo las capacidades y las competencias, porque el nivel de exigencia era súper alto. Y también porque se permitía la selección, lo que va muy en contra de los valores como fundamentales de cualquier institución educativa. O sea, seleccionar un alumno y dejar afuera a otro, yo creo que no es lo correcto. Ahí no es lo que se espera. Ahí nosotros podríamos decir entonces que el Nacional, por ejemplo, los ignacianos, Las Tarrias, el Liceo de Aplicación donde yo estudié, tal vez fueron los preámbulos de los bicentenarios. O sea, de hecho, porque por ejemplo, eso era el liceo emblemático, y cuando se crean hace años atrás los liceos bicentenarios buscaban justamente eso, o sea, que existieran liceos de estas características, ¿no es cierto?, en las distintas comunas. Y ahí se inicia ese proceso de la creación de los liceos bicentenarios. Qué bueno que hicieron el medio pase de gol, porque este era el segundo tema del que íbamos a hablar hoy día. Y yo lo puse en pauta a propósito de que también vamos a hablar de los mínimos comunes en educación pública, a propósito de que este es un nuevo eufemismo, ¿no es cierto?, que la clase política nos está lanzando durante este tiempo, esta agenda de mínimos comunes que luego vamos a hablar. Pero hoy día vamos a comenzar con esto que ustedes, me parece fantástico que lo hayan planteado, de que esta segregación que existe, ¿no es cierto?, con los liceos bicentenarios y el resto de liceos y escuelas públicas. Sí, porque eso es propio también es propio del modelo, ¿eh? Es propio del modelo y es propio de la fragmentación. Es un reflejo, una fotocopia de la fragmentación que hay a nivel, yo diría, comunal, a nivel social, a nivel de trabajo, a nivel de todo, ¿cierto? Refleja este tipo de cosas. Y
que el modelo hoy día no rige, que el modelo neoliberal dice que en el fondo debe haber segmentación, tiene que haber educación para ricos, educación para pobres, acceso a la salud para pobres, para ricos, qué sé yo. Y no quiero sonar así como que estoy enojado con todo el mundo, sino que en el fondo es la realidad. Es como es, ¿cierto? Es como nosotros hoy día lo entendemos. Entonces salen, ¿cierto?, los liceos bicentenarios en su momento. Dicen, bueno, mira, acá usted lo puede poner, ¿cierto? Y para mí, si bien yo si bien entiendo la lógica de los liceos bicentenarios, yo creo que lo que siempre dijo Felipe, yo creo que se sentaron 3 ingenieros comerciales con una planilla y dijeron, ya, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer, ¿cierto?, con los colegios para que los estudiantes sí puedan entrar a la universidad y puedan optar, ¿cierto?, a mejores carreras y qué sé yo. Y por alguna parte dijeron, bueno, y aquí también podemos vender un poco la pomada de la meritocracia, ¿cierto?, que no existe tampoco. Claramente ya sabemos, ¿cierto?, y está más que visto, y que el mérito, ¿cierto?, no nos lleva a ninguna parte. Finalmente tiene que ver con lo que tú mencionabas anteriormente. Que sí, pero igual hagamos el alcance. Ya, que eso era hasta ayer. Claro. Sí, no, hasta ayer la meritocracia no existía como la pintaban los políticos en el fondo. Claro. Pero yo creo que después hay un antes y un después de ayer domingo, ¿no es cierto? Cuando empiezan a ver los cómputos, empezamos a darnos cuenta que toda esa vieja escuela, ¿no es cierto?, se fue, ¿no es cierto?, empieza a desaparecer y empiezan a aparecer las personas que son elegidas por sus competencias, sus capacidades, por el reconocimiento de la gente de sus labores, ¿sí? Entonces yo creo que ahí estoy de acuerdo con eso lo que dice el Flaco, pero también discrepo a la vez porque sé que yo tengo mucha esperanza de que las cosas de ayer a hoy han cambiado radicalmente en Chile. El panorama en Chile cambió. Claro. Y eso me lleva a pensar también que esta lógica de los liceos bicentenarios también debería empezar a cambiar. O sea, claramente, entonces, como volviendo al punto anterior, claro, tenéis estos liceos, ¿no es verdad?, que finalmente son como un liceo de colocación A, ¿ya? Y ahí tú tenés, ¿cierto?, a estudiantes que de alguna forma en cuarto medio están bastante molestos, están bastante irritados, ¿cierto?, de la formación que tienen. Nosotros tenemos uno muy cerca, y hemos tenido, ¿cierto?, hemos visto videos, hemos visto en general cómo el estudiante de alguna forma se revela, ¿cierto?, hasta a cierto tipo de formación que no es muy humana, ¿cachai? Entonces, ahí es donde... Cuando tú dices que no es muy humana, ¿a qué te refieres? Es que tiene que ver, ¿cierto?, con la forma que... otras cosas? Claro, por ejemplo, todos sabemos que los liceos bicentenarios y los colegios milenáricos son liceos que son muy academicistas, que van con ensayo para pasar una prueba, ¿cierto? La formación del ser humano, la formación integral del ser humano, no es algo que es relevante, porque ellos en el fondo tienen que mantener un cierto puntaje, ¿cierto?, en los Simpsons, un cierto puntaje en la rueda de decisión, en este caso, o en la antigua PSU. Y por otra parte también tienen que mantener también una cierta cantidad de alumnos estudiando que vienen a esos colegios para justificar su existencia, ¿cachai? Que también tiene que ver un poco, si tú lo empiezas a bajar un poco, bueno, entonces ¿cómo se mantienen los colegios municipales como el de nosotros, que es público? Claro, también tiene que estar en un ranking de una prueba, también nos piden una cierta cantidad de cosas. Y eso de alguna forma es algo que va de salida, porque en realidad no es lo que el apoderado, yo creo, y el alumno, yo creo que no es lo que el apoderado busca y el alumno busca. Yo le compartí a Felipe, el segundo semestre viene, ¿cierto?, esta nueva forma de ver la pedagogía, que es una ley, ¿cierto?, que vamos a hablar tal vez en algún momento de esto, ya viene, prontito el segundo semestre se va a implementar, ¿cierto?, una nueva forma de hacer pedagogía y hace mucha relación con lo que nosotros venimos haciendo ya hace 5 años. Por tanto, hay que estar como mirando bien atento el proceso, o sea, en el fondo ya tú no puedes... O sea, nosotros sabemos que no nos pueden poner en una casilla, ¿cierto?, para medir lo que realmente somos como establecimiento. Sabemos que tampoco los estudiantes, y esa segmentación y esa fragmentación ya no es algo que sirva. Algo que va de salida, está súper obsoleto. Lo hemos hablado tantas veces nosotros, porque nosotros hablamos entre nosotros, no hablamos en el programa como lo estamos haciendo ahora, pero... o sea, este tipo de conversaciones siempre la tenemos. Eso es lo que como decía Felipe hace poco rato, hoy día, ¿cierto?, es un nuevo Chile. Y lo que está pasando hacia atrás, ¿cierto?, es la obsolescencia de muchas cosas. Y es cosa. Ahora, que la gente hay un tema ahí, Esteban, que tiene que ver con el modelo
¿no es cierto?, el modelo neoliberal que rige en nuestro país, y sobre lo aspiracional, ¿eh? Porque nosotros, claro, lo estamos conversando y nos parece súper como claro, lo tenemos súper claro en la película, porque la hemos vivido acá. Hemos sacado un modelo que es totalmente distinto a un modelo bicentenario, ¿cierto?, el liceo de excelencia. Sí estamos llegando a niveles de alta exigencia, ¿cierto?, con un muy buen nivel de resultados a nivel de estudiantes, pero por otro camino. Pero resulta que la gente, como tiene instalado el modelo, postula en cantidades brutales a los liceos bicentenarios, porque todos quieren decir que están en un bicentenario. O sea, los cupos en los liceos bicentenarios son muy escasos, ¿no es cierto? La prioridad, obviamente, cuando aparece el SAE, el Sistema de Admisión Escolar, se viene a revertir un poco, porque los liceos bicentenarios también hacían selección de sus estudiantes, se postulaba y tenían que dar pruebas para ingresar. En la actualidad no. En la actualidad los chiquillos postulan y sí, igual se considera a lo mejor las notas, o a lo mejor se considera el orden en el que postulan, etc. Pero la gente igual les gusta. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio también de cultura. Porque yo, por ejemplo, en lo personal, que trabajo en educación pública, y lo he dicho anteriormente en actividades, en reuniones, yo creo que el primer paso, por ejemplo, es que uno también tiene que dejar lo aspiracional de lado y decir, si yo trabajo en educación pública, o si yo tengo un discurso que dice, colegas, yo confío en ustedes, y me estoy refiriendo a esto a lo mejor a autoridades o a nivel de gremios, ¿no es cierto? El primer cambio que tendría que hacer, y que lo han hecho varios profesores que yo conozco acá en el liceo, es que su hijo estudie en el liceo público. Y yo creo que ese es un ejercicio súper como consecuente, de confiar de verdad. Porque si yo no confío en la educación pública, yo puedo decir, sí, pues yo trabajo en la educación pública, me saco como la mugre en la educación pública, pero a mi hija la coloco en un colegio particular. Porque puedo pagar, porque a lo mejor tiene un nombre que es más conocido a nivel de una X comuna donde pueda yo querer matricularlo. Pero yo creo que lo correcto no va por ahí, va por el tema de que nosotros mismos tenemos que incentivar la matrícula de las escuelas públicas, evitar la segregación que generan los bicentenarios. Nosotros como liceo hemos postulado 2 o 3 veces a ser bicentenario. Siendo súper honesto, yo nunca he estado muy de acuerdo. Yo siento que nosotros, con la capacidad humana que tenemos, ¿cierto?, con nuestros equipos docentes, nuestro equipo asistente de la educación, podemos perfectamente llegar a estándares de un liceo bicentenario sin tener que tener un nombramiento, ni que nos tengan que colocar un cartel afuera, Liceo Bicentenario Técnico Profesional de Excelencia. Yo creo que eso está en las personas más que a lo mejor nombramientos. Por lo demás, lo que hace cuando te nombran Liceo Bicentenario, te inyectan recursos, pero son recursos que tú podés buscar por otras vías. Ahora, con los recursos adecuados, tú a lo mejor necesitas ser bicentenario para tener buenos resultados. O sea, si los recursos económicos que no llegaron en el año 2017, 18, ¿no es cierto?, 19, hubiesen llegado, a lo mejor nuestros resultados, que en la actualidad no son malos, sí podrían ser mucho mejores los que tenemos. Por eso yo tengo mucha confianza en los procesos que se están viviendo hoy día. Yo creo que tenemos que apuntar a más que a lo mejor a ser bicentenario, a tener estándares que nos permitan mejorar las condiciones de vida de nuestros estudiantes, las expectativas, la salida, ¿no es cierto? A nosotros nos interesa, por ejemplo, ser un referente de la educación pública en la comuna, que digan, estos alumnos, y no ha pasado, porque por ejemplo las chiquillas que salen de técnico en párvulos son muy valoradas a nivel comunal, porque la formación que reciben en el liceo es muy buena. Los estudiantes de geología, ¿cierto?, también la formación es muy buena y son requeridos constantemente en práctica o en actividades de instituciones o empresas. Lo mismo en administración. Pero yo creo que se pueden alcanzar buenos resultados, se pueden alcanzar resultados de excelencia, ¿no es cierto?, pero de la excelencia de verdad, sí, pues no la excelencia que te dice el papel que soy bicentenario, poniendo los recursos donde tienen que colocarse. Sí, eso es importante, mientras los recursos no se distribuyan de manera equitativa para todos, porque no puede ser que algunas escuelas sean bicentenarias y tengan todos los recursos disponibles y otras no los tengan. Interesante, perdona que te interrumpa, pero que definitivamente había puesto dentro de la pauta una cuña, precisamente del ministro Figueroa, que el año 2020, ¿no es cierto?, a propósito del presupuesto, él le llama la atención a la Cámara de Diputados después de que, ¿no es cierto?, le bajan el presupuesto a los liceos bicentenarios, casi como un acto de el tantán, fue un tantán,
así como decís tú siempre, Felipe, un tantán en el poto. O sea, para mí fue un acto de tantán en el poto personal a un gobierno que se venía cayendo a pedazos, que ya sabemos, estoy diciendo nada nuevo. No, nada, no. Ya, entonces, claro, él le llama a los diputados a que, ¿no es cierto?, por qué bajaron el presupuesto de los liceos bicentenarios. Sabemos que, ¿no es cierto?, los liceos bicentenarios son el gran proyecto del primer gobierno de Piñera. ¿No es cierto? Y este señor Figueroa, ¿no es cierto?, señala lo siguiente, y quiero leer textual: el rechazo de la Cámara de Diputados a la partida de los liceos bicentenarios implica un profundo desconocimiento de la realidad que ocurre en cada uno de estos establecimientos. Desconoce las preferencias de las familias, las aspiraciones de directores, profesores, asistentes de la educación, apoderados y alumnos comprometidos con alcanzar, a través de la educación, mejores oportunidades. Cabe cajón con lo que tú acabas de decir, porque finalmente estamos hablando de que había un Chile, quizás antes de ayer, que estaba mediado por esto de soy o no soy parte, o de dónde soy parte, ¿ya? Dónde quiero estar, la cuestión del estatus, ¿ya? Y claro, hoy día deberíamos decir que no debería pasar esto más en la educación pública. Y la pregunta que cabe de cajón ahora es decirle a ustedes, bueno, ¿y los demás liceos y escuelas públicas no son importantes? Mira, lo que pasa, ahí pasa que el ministro meme, que le digo yo, que finalmente el ministro hoy día es un meme, no es ministro. Yo una opinión bastante personal, pero en realidad yo tengo una opinión que comparten muchas personas también. Es lo que hace, nuevamente segrega. Y segrega también a los profesores. Porque todos sabemos que los profesores de colegio bicentenario también ganan más plata que los profesores de colegio que son públicos. Pero por otra parte, ¿cierto? Y esto, no sé si se acuerdan de Felipe, pero yo a Felipe en el 2016, cuando empezamos a trabajar acá en el colegio, le decía que a mí me llamaba profundamente la atención el modelo importado. Porque también tiene un poco que ver con eso. El modelo importado de educación y el modelo importado de todo. Y el modelo importado no es la solución. No. Entonces, cuando tú quieres importar un modelo, o te quieres parecer a, o quieres tener como referente a, tiene que haber pasado una cantidad de años importante entendiendo la idiosincrasia y el ADN de las comunidades para poder lograr lo que tienes que lograr. Por lo tanto, para mí, desde mi punto de vista academicista, los colegios bicentenarios funcionan. Pero desde el punto de vista, cierto, de un modelo, son un fracaso. Y probablemente van a desaparecer, ¿cierto? Porque en realidad, como el Chile que se está construyendo es diferente, probablemente ya esos colegios, ¿para qué van a estar? Si, como dice Felipe, la educación pública, toda tiene que ser buena, si realmente los recursos van a estar y se pueden crear colegios bien, si realmente van a consultar a los colegios qué es lo que están haciendo. Porque también tenemos, finalmente es como, démosle prioridad a los colegios bicentenarios, ¿cachai? Los otros colegios dan lo mismo, si nunca ha ido tiempo. Es como el hermano pobre, y también tiene que ver, ¿cierto?, con lo que dice Felipe, tiene que ver, ¿cierto?, con este arribismo propio, que hasta pasa entre colegios, y ahí es donde el modelo se aplicó súper bien, porque ahí es donde el modelo se ve que aplica bien. Ya sabemos lo que está pasando a nivel país, ¿cierto? Cuando ya van a votar, la gente no va a votar, pero abren un mall, la gente va corriendo. Entonces, Sí, como acá lo mismo, ¿cierto? Acá el SAE se pone en funcionamiento, ¿cierto? Y claro, la gente se empieza a matricular, como dice Felipe, se matriculan todos los bicentenarios, y estos colegios finalmente son la segunda o tercera opción. Pero yo insisto, tiene que ver, ¿cierto?, con la idea de base, es que si yo importo un modelo, de lo que sea, y en este caso nosotros seguimos importando un modelo, y tratamos de meterlo a la fuerza, y finalmente las comunidades se comportan muy diferentes, y si hicieran así como el pequeño gesto de entender realmente las comunidades cómo funcionan, y empezaran como a escuchar más a las comunidades y empezaran a entender cómo se mueve, y fiscalizaran de manera también correcta un montón de cosas que son muy anómalas en la relación pública, probablemente, si bien sería un proceso lento, muy lento desde mi punto de vista, y tanto que les gusta compararse con el modelo finlandés, yo les voy a comentar una cosa, que el modelo finlandés, para estar donde está, pasó por una profunda reformulación que duró casi 12 años. 12 años. 12. No pasaron 3 años, no pasaron 5, no pasaron 6, no, 12 años, para llegar donde están ahora. Entonces, y acá, ¿qué es lo que pasa? Piensan que llega, ¿cierto?, un gobierno nuevo, llega un ministro y dice, yo tengo la solución, pum, modelo importado, pum. Ahí está la pila puesta. Ocúpenlo, aplíquenlo. No, pues no se puede.
porque no consideran lo más importante. Ellos consideraron desde la Segunda Guerra Mundial hacia adelante, ellos consideraron todo el proceso, ¿cierto?, de impacto en la sociedad para poder formar un modelo educativo que hoy día es el más adecuado, por así decirlo, el más famoso del mundo, porque... ¿Pero por qué es más adecuado? Pero ellos se dieron tiempo para mirar internamente lo que pasaba en su sociedad, para poder educar a los estudiantes, y vieron realmente lo que era importante, ¿cierto? ¿Por qué el más adecuado? Porque se preocupan de las personas. ¿Y quién lo dice? Sí, es como súper lógico, en el fondo, ¿cachai? Claro, no se preocupan de... En un mundo, perdona Flaco, pero en un mundo donde estáis acostumbrado a la competitividad, ¿no es cierto? Lo que decía Felipe, lo dijo perfecto. De hecho, este fin de semana me acordé mucho, a propósito de todo lo que estaba pasando a nivel nacional, me acordé de varias cosas que siempre habla. Después las voy a comentar, pero a propósito de lo que tú dices también, Esteban, está en un mundo que te acostumbró a ser competitivo, ¿cachai? Que la de al lado no puede ser mejor que tú, ¿cachai? Ni que el del lado tampoco, ¿cachai? Entonces, ¿dónde está? O sea, ¿por qué es noticia que la educación finlandesa es la mejor? Es como de perogrullo, no sé, no, es como de perogrullo. Sí, oye, si esto es... Se nos murió Maturana hace 2 semanas. Sí, exactamente. En un momento del mundo, en el mundo, en que, oye, si tenemos que volver a lo primario. Volver a lo primario significa que yo no puedo sobrevivir sin ayuda. Si no hay colaboración. ¿Cachai? Y hoy día todos son súper maturanistas. Así, todos Maturana. Sí. ¿Todos leyeron a Maturana? Mentira. Porque si todos hubiesen leído a Maturana, este mundo sería otro mundo. ¿Cachai? Sí. Pero mira, porque yo creo uno que también tiene que ser convocado a ser parte de eso. Por eso me llama mucho la atención y por eso te lo pongo así. Y te digo, ya, es noticia, ya, la educación finlandesa es la mejor. ¿Pero por qué? Porque estamos tan acostumbrados a que todo sea competitivo. El cabro del Instituto Nacional es un cabro competitivo. Es un cabro que siempre tiene que sacar sus 7. Yo ¿cachai? comparto contigo completamente, pero como para cerrar la idea y para que se entienda por qué yo dije que es el más adecuado, volviendo a la base de lo que estamos conversando, es que el modelo finlandés es más adecuado para Finlandia, porque es un país que pasó por otra reforma histórica que es mucho más profunda que la de nosotros. Nosotros no tenemos que importar un modelo, tenemos que buscar un modelo que nazca de acá. Y tenemos que hablar del modelo chileno. Entonces, cada vez que hablamos del modelo chileno, pero el modelo chileno, no. Y en el fondo ahí viene lo que dice Felipe, ¿cachai? El arribismo es que tenemos que compararnos con algo. Tenemos que mirar para el lado. Y qué mejor que mirar a un país, ¿cierto?, que nos lleva años de ventaja para jugar un poco, ¿cierto?, esa carta de arribismo y esa carta de no identidad que deberíamos nosotros buscar acá, que es lo que finalmente es lo que pasa. Nosotros, como el liceo, nosotros buscamos nuestra identidad, nosotros trabajamos buscando una identidad y creo que ya la encontramos, ¿cierto? Y cuando la encontramos dijimos, bueno, así es como tenemos que educar a los chilenos. Entonces, bueno, y también convengamos que el modelo finlandés, ¿cierto?, que es bueno para ellos, contempla, ¿cierto?, un diálogo y contempla una preocupación constante del ser humano. Porque también si tú miras, si tú ponís ¿qué es lo que es? Bueno, hay suficiente horas no lectivas para trabajar, hay horas de clase mucho más reducidas, ¿cierto? El nivel de capacitación de los profesores, que es exigencia número 1, ¿cierto? Es muy importante el nivel de alumnos por sala, cómo discuten, ¿cierto? Cómo discuten los consejos en relación al futuro de un alumno o varios alumnos también es muy importante, porque tú cuando tú vas y cuando tú buscáis, ¿cierto? Por ejemplo, un estudiante que es disruptivo de Finlandia, no lo discute el profesor jefe con el inspector general y la encargada de convivencia. Se sienta el estudiante, no importa la edad, con un consejo de personas que hablan con el estudiante y dicen, mira, esto es lo que está pasando, pues, chiquillo o chiquilla. Entonces, y lo ponen, ¿cierto?, a un nivel de discusión que es de una persona que tiene que entender que lo que está haciendo está mal. Pero es un conjunto de personas que se hace responsable por un ser humano. Entonces, hoy día nosotros ¿qué tenemos? Tenemos como un chiquillo se porta mal, hay que mandarlo donde el papá. Para que el papá, ¿cierto?, lo sancione, porque nosotros hablamos de sanciones y hablamos del debido proceso. Yo siempre, Felipe sabe que yo tengo un profundo conflicto con eso, porque nosotros, si hablamos del debido proceso, estamos hablando de términos legales, estamos hablando de un juicio. Estamos hablando en términos judiciales, entonces es tan
hay tantas variables, insisto, hay tantas variables que podríamos seguir conversando eternamente. Pero finalmente, insisto, el modelo es bueno para ellos, nosotros tenemos que buscar un modelo que funcione para nosotros, y créeme que todos los colegios tienen un modelo que funciona para cada colegio, pero se puede unificar muchos criterios para llegar a un modelo, ¿cierto?, medianamente inteligente, que nos permita poder, ¿cierto?, formar a los estudiantes desde el ser humano y después desde lo que viene desde lo que viene después, ¿ya? De una asignatura, desde otra cosa que tanto hoy día le importa que el chiquillo sepa leer, que sepa sumar, restar, multiplicar, dividir. Yo creo que para que eso pase, y esto también lo hemos hablado tantas veces, para que eso pase, el chiquillo tiene que venir de la casa desayunado. Mira. Ahí volvemos a un problema de base. Quiero que lo dejé ahí en pausa, para que eso lo podamos conectar después con los mínimos comunes. Porque, ¿tú quieres agregar algo más, Felipe, a propósito? Sí, o sea, básicamente es como es coincidir en varios puntos con Esteban. En realidad son cosas que nosotros siempre conversamos, pero tienen que ver con no quiero pasarme a hablar de mínimos comunes, pero yo creo que mientras no hay una transformación real de la educación, que va a demorar, como dice Esteban, al menos una década, un par de décadas antes de tener un modelo chileno, vamos a tener que terminar antes con eso también de los cuoteos políticos que van a poner en los cargos ministeriales a estadistas en vez de gente especialista en educación. Y por especialista no me refiero a Educación 2020 ni ninguna de esas grandes fundaciones que hay relacionadas con educación, sino me refiero a recoger la historia de cada escuela, cada liceo en la comuna, en el país, en sus territorios, donde hayan también garantías para aquellos que quieran estudiar, y lo conversamos una semana atrás, estudiar pedagogía, donde hayan expectativas para las personas que quieran ingresar a la educación pública también, si en el fondo yo quiero tener buenos profesores, ¿cachai? Invierto en mis profes, invertir en mis profes significa mejorar su sueldo, mejorar sus condiciones laborales, que tengan más tiempo para poder estar en la casa, que tengan más tiempo para poder planificar el aprendizaje de los chiquillos, para que tengan tiempo para discutir. Pero ¿qué es lo que pasa? Que acá en el fondo se ve el colegio como un espacio donde los chiquillos van a pasar el tiempo, o así lo ven los estadistas, ¿no? Nosotros con la planilla Excel lo ven así. Entre más tiempo estén en el colegio, mejor, porque los papás pueden ir a trabajar y pueden demorarse 2 horas en micro para donde vayan, 2 horas de vuelta. El chiquillo vuelve a la casa a las 6 de la tarde, 7 de la tarde, si es que se pasa por ahí con los amigos a fumar un cigarro, a conversar. Entonces yo creo que se requiere un cambio de modelo, y un cambio de modelo requiere mucho tiempo y muchas voluntades. Yo creo que el Estado tiene que garantizarlo, y la nueva Constitución tiene que garantizar eso, o sea, decir que haya igualdad, equidad, y no tan solo como concepto, ¿no es cierto? No tan solamente en el documento que va a emanar de esta nueva Constitución, sino que sean cosas que se puedan vivenciar en el día a día. O sea, un profesor que trabaja con 44 horas en un colegio, que tiene 38 horas frente a curso, no es productivo, porque es un profesor que llega agotado, es un profesor que llega al día viernes, al día jueves, cuando termina su jornada, y llega muerto, llega reventado. Y tenemos alumnos que están todo un día acá en el colegio, de las 8 de la mañana hasta las 5 o 10 de la tarde, y que claro, un profesor a lo mejor tiene toda la disposición, porque los profesores siempre tienen la disposición a hacer lo mejor posible, porque entienden el contexto en el cual estamos, en el cual viven nuestros estudiantes. Pero hay una cuestión que es física, si no es una cuestión ya de espíritu ni de vocación, como decíamos también hace algunas transmisiones anteriores, es un tema físico. O sea, uno llega agotadísimo el día jueves. En la jornada, cuando se pensó en la jornada escolar completa, ¿no es cierto?, se pensaba que iban a hacer talleres que iban a distraer a los chiquillos, que le íbamos a dar alternativas. Sí, talleres, pero con los recursos que tengan. Idealmente no podemos colocar muchos talleres, porque si colocamos muchos talleres significa contratar más horas, y no vamos a contratar más horas. Son como los lectivos imaginarios que le digo yo. Claro, hagamos más lenguaje, hagamos más matemáticas, sin restarle importancia a las asignaturas propiamente. Entonces, yo creo que la transformación tiene que ser general. Nosotros, de alguna forma, en el Liceo Fitzpatrick hemos generado cambios a nivel micro, ultra micro, pero que han significado avances sustanciales a nivel de comunidad. O sea, recogemos la opinión, la mirada de los alumnos, de los profes, de los asistentes, de los apoderados, pero porque eso es lo que tiene que pasar. Acá no puede ser que vengan académicos de la Universidad del Desarrollo, ¿no es cierto?, a decirnos cómo tenemos que trabajar nosotros, sino en el fondo ellos deberán preguntarnos, chiquillos, qué están haciendo, o cómo creen ustedes que van a mejorar, y no a través de esas famosas encuestas que manda el ministerio, que son esas encuestas que los mandan, uno las responde y que nadie revisa, porque al final las políticas públicas surgen de entre 4 paredes, no surgen de la necesidad de los colegios. Entonces,
hay que dejar de mirar para afuera. Yo creo que esto parte obviamente en los años 70, 80 con la dictadura militar, cuando desde la empresa manufacturera nacional, ¿no es cierto?, se empiezan a perder por las importaciones, por levantar un modelo que no era nuestro, que no nos representaba ni siquiera la idiosincrasia de nuestro pueblo chileno. Y ahora resulta que hay que volver, hay que recuperar lo que es de la gente. Y cosas, porque por ejemplo, nosotros somos una parte, la educación es una parte vital, clave, importantísima, la más importante de todas. Pero también hay que recuperar otras instancias también donde la gente perdió. O sea, en el fondo, imagínate, la educación chilena es como el Yagán, yo siempre me acuerdo, en Chile se construían autos en algún momento. Yo, por ejemplo, ahora veo por el cable, o veo en Facebook, en YouTube, hay fábricas en Argentina de autos, Renault, por ejemplo, hay muchos modelos Renault que se fabrican en Argentina. En Chile en algún momento fabricamos autos que era el Yagán, que era como una mezcla de un Citroën, de una Citroneta, bien feo era el auto, pero se fabricaba acá en Chile. Entonces yo pensaba, yo le decía, pero ¿por qué en Chile estas cosas no pasan? No, todo lo compramos afuera, todo viene de afuera, porque todo lo de afuera es mejor, porque es de mejor calidad. Resulta que acá hay cuánta gente, la misma maestranza acá en San Bernardo, cuando se muere la maestranza, cuando se pierde la maestranza en nuestra comuna, siendo que era una de las empresas más importantes, ¿cierto?, a nivel latinoamericano. Entonces, yo creo que hay hartos cambios que hacer, por eso hay que tener harta fe, y a lo mejor nosotros no nos va a tocar disfrutar de eso, lamentablemente, van a ser nuestros hijos, nuestros nietos, y por eso la importancia, yo creo, del proceso eleccionario que se vio, de votaciones que se vivió este fin de semana, porque yo creo que uno no votó y salían hartos abuelos llorando en la tele, y yo estuve el día viendo, en realidad siguiendo el proceso, diciendo que en el fondo que ellos votaban por sus nietos, votaban por su hijo, votaban por los niños que estaban, por sus vecinos que eran más jóvenes. No votaban por ellos, nosotros a lo mejor no vamos a alcanzar a disfrutar de ellos. Van a ser nuestros sobrinos, nuestros hijos, los que van a poder encontrar en la escuela el espacio que nosotros queremos dar. Van a tener una mejor vida. Por eso es importante la participación, que los chiquillos participen de estos procesos, que se interioricen, que la gente vote informada, ¿cierto? Que se produzca, que se siga produciendo lo que se produjo ayer. Que le digamos a ese grupo minoritario del país que no es lo que queremos, que ellos no pueden decidir por nosotros. Evidente. Oye, es la reconfiguración. La reconfiguración. Pero sí. Me gusta esa visión que acabas de plantear, de cómo conectaste. Porque muchas veces nos hicieron creer que aquí todo funcionaba de distintas maneras y todo como en islitas. Como que la educación no tenía que ver con la salud, que no tenía que ver con esta mirada país, no. O sea, como que íbamos por un carril y después venía otro y en fin. Pero lo que tú estás planteando ahora es claro, es como mirar que todo esto está absolutamente unificado. Sí, porque la educación es lo más importante. Hay que ponerla. Hay que ponerla en primer lugar. En primer lugar, justamente, porque si una persona no sabe, por ejemplo, esta es mi hipótesis, a propósito y aquí cierro, con dos cosas que tú siempre planteas y me hizo recordar mucho. Una, los expertos y la planilla Excel. Así, de verdad, dije, no, Felipe se tomó una pildorita del pitonizo el 2016, porque todo lo que hoy día se está hablando en política, y que es política, que a veces uno lo dice, no, esto yo no entiendo nada, política, y tú habláis desde el sentido común. Sí, pues es así. O sea, nos acostumbraron a decir, ¿no? Lo que hablábamos el otro día, de que, no, es que, mira, el comportamiento de la persona que sufraga en Chile es tal, entonces las elecciones se van a comportar así, y por lo tanto, X, ¿no es cierto? Que es lo mismo que ustedes están planteando ahora que pasa con la educación pública. Entonces, no es desde los datos. Ahora por ejemplo, nosotros nos costó estas peleas con nuestros supervisores de la dirección provincial, porque, y de hecho todavía siguen concursos del uso de los datos para la educación. Y es como, usted tiene que tener datos, los datos son lo importante. Transformemos, una vez yo le dije a un funcionario acá, estábamos conversando por haciendo los ensayos de Sims, no se acuerdan, pero yo le planteaba que me mostró una planilla gigante con los resultados, los puntajes, las fórmulas, así, increíble, así una sábana increíble, formidable, muchos datos. Te permitía tomar muchas decisiones, desde lo pedagógico hasta pasando por todas las áreas, programa de intervención escolar, convivencia escolar,
programa de intención escolar, convivencia, inspectoría de género, podéis tomar muchas decisiones. Y él le hice una pregunta y que de alguna forma como fue un jaque también. Le dije, ya, pero ¿dónde están los alumnos en esa planilla? ¿Dónde están las familias? ¿Dónde están las necesidades? ¿Dónde están las preocupaciones? ¿Dónde están nuestros estudiantes? Porque en el fondo, sí, pues, el ministerio te vive pidiendo datos. O sea, siempre te pide datos. El dato siempre es importante, la asistencia, la nota, cómo estáis haciendo las clases, cuántos profesores tenéis en estas condiciones, etc. Pero no se detienen a ver a las personas. Y yo creo que ese es como el gran problema de la educación y en general de todas las instituciones. Porque hay programas, por ejemplo, el SENDA, ¿se acuerdan ustedes? Sí. El SENDA dependía, creo que dependía del Ministerio del Interior. Sí, porque resulta que el Ministerio del Interior después dice a fin de año, nosotros intervenimos para prevenir el consumo de drogas no sé cuántos miles de colegios, no sé cuántos miles de estudiantes. Lo mismo que decían como Cantinela hasta hace una semana atrás, todos los políticos que decían es que este ha sido el gobierno que más ha invertido dinero en la región, ¿no es cierto? Y nos mostraban ahí los sueldos per cápita, cuántos eran los aportes que hacían para el tema de la pandemia, 18.000 millones creo que eran de dólares, etc. Pero tú miráis lo que llega realmente a la gente es súper poco. El chiste se pero el número a la gente le impresiona. Y eso yo creo que es lo que hacen organizaciones, por ejemplo, como Senda, porque dicen, nosotros hemos intervenido tantos colegios. Sí, lo han intervenido. ¿Y qué han hecho con esas intervenciones? Recreos entretenidos. Hemos puesto unos pendones que pagamos una brutalidad por esos pendones de araña y dice ahí, no a las drogas. ¿Ah? Una intervención en un curso a los profesores, etc. Yo no tengo nada en contra de Senda, pero creo que hay que tomarse las cosas más serias, pues al final estamos entregándole algo, tenemos que entregar cosas de buena calidad a los cabros. Entonces, los datos, los números son importantes, sí, son importantes, pero yo creo que son más importantes las personas. Y en este lugar en particular, el Liceo Fidel Pinochet Lebrun, y lo podemos decir con todas las letras y con toda la confianza del mundo, lo más importante son las personas. Porque tendremos diferencias, porque a lo mejor no todos pensamos igual, porque a lo mejor no todos votaron por los mismos candidatos seguramente el fin de semana de la elección, pero aquí lo importante son las personas y el compromiso que tienen con los estudiantes, que tienen con sus familias, que tienen con su profesión, que tienen con su trabajo. Yo creo que esa es la diferencia de con otros establecimientos. Es decir, para mí lo más importante son las personas. Y eso, mientras no se ponga como en el número uno de la prioridad, y yo creo que para allá va la Convención Constitucional, es justamente poner a la persona, ¿cierto?, al ciudadano en primer lugar. Claro. Fíjate que yo insisto, yo creo que estos últimos meses, yo lo he publicado hartas veces de manera personal y he conversado con muchas personas, he usado muchas veces esta expresión, que en el fondo el meme se cuenta solo. Realmente el legado va a ser un meme. Y ahí está lo grave, porque debería haber una preocupación mayor, ¿cierto? Una preocupación mayor y ya no hay respeto por nada y por nadie hoy día. O sea, yo creo que es la crisis más importante, la crisis de credibilidad, ¿cierto? Y que ahora todo lo que hace este gobierno, da lo mismo lo que haga a nivel educacional, en economía, ¿cierto? Es un meme. O sea, esa es la relevancia hoy día. Algo tan importante, nosotros estamos discutiendo algo tan importante que mueve una cantidad de plata, porque no confundir que la educación pública, o sea, la educación tiene que ser pública y ojalá gratuita, pero la educación, ¿cierto?, en un país está pensada para producir riqueza en un país. ¿No? Ahí no nos perdamos ahí, sí. Porque en el fondo piensan, no romanticemos el tema de que yo trabajo en un colegio público, así que tengo que ser pobresor. No se equivoquen, ¿cierto? La educación en un país tiene un objetivo súper claro, ¿ya? Que es justamente darle, ¿cierto?, al país, ¿cierto?, investigación, darle patente, darle plata al país, ¿cierto? Por lo tanto, la educación tiene un poder económico muy importante. Entonces, evidentemente, eso que es tan importante, ¿no?, y cómo lo vemos nosotros, y cómo probablemente a muchas personas les va a hacer sentido cuando escuche esto que estamos conversando, ¿cierto? Pero para el gobierno, cuando el gobierno dice algo hoy día, probablemente al rato después va a haber un meme, burlándose de algo tan relevante como esto. Finalmente hoy día el ministro meme. Es la desconexión, Claro. Es la desconexión de esto de mirar desde la burbuja privilegiada
y no salir de ese límite a cachar que existen otras realidades. Oye, Piensa que... mira, qué increíble. mira, sí, para cerrar un poquito, mira, sí, solamente para cerrar la idea, mira, piensa que ayer los grandes derrotados fueron los mismos de siempre. Fue una derrota. Y a quienes invitan a conversar sobre la derrota, a los mismos. Entonces están ensimismados, ¿cierto? En algo que... Entrópico, pues. Después ahí como se dan vuelta. Sí. Entonces, mientras tanto nosotros observamos, porque finalmente yo les decía un día que yo me daba un poquito más de esperanza para este proceso. Es porque yo he observado y observo cómo la gente mira, cómo la gente está en la casa esperando. Entonces, yo creo que, insisto, yo creo que nosotros no podemos dejar de lado la labor que va a tener la próxima persona que asuma un ministerio tan importante como este. Ojalá que esté a la altura y entienda lo que se tiene que hacer para llevar, ¿cierto?, sacar un país adelante y que no haya más segregación y que haya acceso a la universidad, que debe ser un derecho, ni siquiera un mínimo común, debe ser un derecho, una máxima dentro de lo que tenemos que hacer como país. Buena. Qué buen pase, compañero. A propósito del tema de los mínimos comunes. Porque finalmente, claro, la pauta de la conversación iba como para allá, pero creo que hemos hablado todo el rato de los mínimos comunes. O sea, que en realidad cuando hablamos... O sea, que la educación de verdad sea de un acceso público, gratuito y de calidad, y que no sea un eslogan como los niños. ¿Sabes lo que pasa? ¿Tú sabes lo que pasó, amigo? Es que finalmente quien negocia o estas negociaciones, ¿cierto? Es un partido que negocia en la medida de lo posible, que tiene una historia desde la transición, ¿cierto?, que negocia en la medida de lo posible. Entonces, cuando hablamos de mínimos comunes, ¿cierto?, están negociando un mínimo común en la medida de lo posible, y nosotros hoy día, los ciudadanos decimos, no, pues si nosotros no queremos mínimos comunes, nosotros deberíamos pensar en máximas, ¿cierto? Derechos mínimos, o sea, no mínimos, no, derechos, así, sin ponerle otro adjetivo o otro nombre, ¿ya? ¿Qué es lo que debemos tener nosotros como ciudadanos? Derecho a. Y derecho irrenunciable a. Por tanto, y aparte, ¿cierto?, tú no puedes sentarte a negociar hoy día, ¿cierto?, con el nivel de desprestigio que está en la política, tú no puedes sentarte a negociar, sobre todo con la persona que está en la moneda. O sea, una cuestión de... Eso, por ejemplo, ese es un mínimo común, eso es sentido común. ¿Cachai? Tú no puedes sentarte a negociar, ¿cierto?, con una persona que no tiene validez frente a la ciudadanía. Entonces, finalmente, como decías tú, este show, ¿cierto?, y este eufemismo de los mínimos comunes, realmente la gente como que se ríe un poco, y en cuanto parte, yo me acuerdo que en cuanto parte uno va monitoreando, ¿cierto?, la red social, y finalmente la gente decía, bueno, hable de mínimos comunes, y esto es un mínimo común, decía. Un derecho humano es un derecho común, un mínimo común. A mi parecer, lo terrible de todo esto es que tengas que llegar a eso, a tener que poner un piso de conversación. Claro. O sea, está tan distorsionado todo que tenéis que poner un mínimo de conversación. Pero piensa por ejemplo... Era un poco llevarlos a eso, a que hiciéramos esa reflexión. En educación tenemos que hablar de un mínimo, de un piso. Por ejemplo, cuando tú dices, y lo quiero conectar. No puedo hablar de un mínimo, en el fondo la educación no puede ser un mínimo. Justamente, y me acordé de una vez, así hace, no sé, 3 años atrás, habrá sido tu tercer año, segundo año, Felipe. Y me da la impresión de que tú hiciste una consulta. Y en un consejo los profesores dicen, a propósito de, ¿no es cierto?, me parece que iban a dar un vuelco, iban a hacer la aplicación de alguna encuesta, algún test sobre conocimiento específico en matemática y lenguaje, algo así. Y los profesores acuerdan en ese consejo que los chicos antes de dar la prueba tienen que tomar desayuno. Sí. Para una persona como yo, que en la vida yo sé que ustedes se ríen mucho, pero que yo no había trabajado nunca en educación, en este tipo de educación, me dolió. Porque claro, uno dice, a ver, que los profesores levanten eso y te digan, oye, las pruebas tomémoslas después de que coman. Uh-huh. De que coman, compañeros, de que coman. Bueno, y ahí surgió también en esa oportunidad, me acuerdo cuando estábamos preparando la prueba, estábamos trabajando en presencial, cuando se dan evaluaciones de tipo, en general evaluaciones, los profesores les llevaban unos dulces a los niños. Sí.
no se podía por ley de alimentación saludable, estoy echando el agua, pero Sí. no me puedo hacer responsable porque era una iniciativa casi como... Chocolate. Acuérdate que donamos chocolate. Sí, porque resulta que muchos de nuestros estudiantes llegaban sin desayuno. Entonces, y muchos de ellos no eran beneficiarios tampoco del programa de alimentación escolar. No, si la realidad es súper dura. Es dura. Es sumamente dura. Y por eso te digo yo, o sea, yo creo que plenamente con lo que se les está, o sea, no debemos hablar de mínimos comunes. Yo creo que eso fue un mal ejercicio. Yo creo que eso daña a la gente. Porque a uno le duele. O sea, ¿por qué tenemos que estar hablando de lo mínimo? ¿Por qué hablamos de esto es lo mínimo con lo cual nos vamos a sentar a trabajar en la mesa? Si no, tiene que haber mínimo. O sea, al final la riqueza del país tiene que quedar en el país. O sea, no puede ser para enriquecer a grandes conglomerados económicos ni a 7 familias. Pues, si en el fondo la riqueza del país tiene que ser repartida entre la gente, entre los trabajadores. A lo mejor es como súper ideal en el fondo, pero es un tema de voluntades. Es un tema de voluntades. Pero fíjate que tú te cuestionas y decís, bueno, tal vez es lo ideal. Y uno cuando dice que es lo ideal se lo cuestiona. Y ahí tú te das cuenta que el modelo te hizo mal. ¿Cachai? Porque en el fondo, ¿por qué deberías cuestionarte algo que es de sentido común que debemos tener? Que, como decías tú hace poco rato, bueno, yo como si fuera papá, ¿cierto? Tuviera una esposa, tuviera un hijo, debería estar con la tranquilidad que de tener un trabajo que me permitiera vivir bien, mandar al colegio donde yo quiera a mi hijo y llegar a una hora decente a mi casa para poder estar con él, para preguntarle cómo está, y no viajar tanto porque debería haber, ¿cierto?, un sistema de transporte más humano, ¿cierto?, mejor pensado, qué sé yo. Bueno, hay cosas que nosotros podemos hablar de todas las cosas que nos parecen como un país debería funcionar bien para que la gente esté bien. Pero todas esas cosas que nosotros en el fondo ahora conversamos no son un derecho y no quieren que sea un derecho. Entonces yo creo que ahí está el tema. Si en el fondo no quieren que sea un derecho que el papá tenga tiempo para estar con su hijo. No. ¿Te das cuenta? Entonces... o sea, en este modelo, ¿no? Y ahí es donde se quiebra, y ahí es donde se quiebra toda esta cuestión. Porque ahora en el fondo es... Y esto va a ser como un recado también para lo que viene en los próximos años. La educación como la conocen ya se acabó. Pensar, nosotros tantas veces lo hemos hablado, y lo hemos hablado también con nuestros profesores, pensar que la educación va a volver a lo que era hace 2019, 2018, pensar en la comodidad de estar tal vez en un colegio trabajando y tener estos horarios que son inhumanos por lo demás, eso no va a pasar de nuevo. Y quien lo intente volver a instalar como una práctica, ¿cierto?, va a fracasar porque es algo que va de salida. Y ojo, la Coté sabe y lo hemos conversado también, esto no se discute desde el año 2020, esto se viene discutiendo en el año 2018. Claro. Entonces, sí sabían que venía, ¿cierto?, una debacle con respecto a cómo las personas van a empezar a mirar y a exigir también muchas cosas. Y muchas empresas hoy día dicen, bueno, mira, en realidad no trabajen el viernes, o ¿saben qué? Ya no trabajamos más en la oficina, trabajen desde la casa, estén tranquilos. Y ahí se están cambiando y se está moviendo la economía y las empresas están ahorrando más plata, ¿cachai? Entonces, bueno, pero finalmente, ¿qué es lo que pasa? Pero es la política tradicional ahí la que ha puesto los frenos, ¿eh? Porque nosotros, yo lo puedo contar así como casi desclasificando, pero en el año 2000, creo que fue 2019 o 2018, 2018 creo. 2018 probablemente. Para 2019. El 2000... Sí, sí, creo que fue al inicio del 2018, porque no yo me acuerdo por qué. Fue el 2018. Nosotros a principios del 2018, cuando veníamos ya con las áreas configuradas, ¿no es cierto? Se habían formado las áreas súper bien, estaban trabajando, habían coordinadores de área dentro del colegio, donde estábamos con este liderazgo distributivo, ¿no es cierto? Del empoderamiento, me carga esa palabra, pero es la más adecuada en este momento. Del rol docente, ¿no es cierto?, del par, de liderar, ¿no es cierto?, de liderar un área por parte de un par, ¿no es cierto?, en base a sus competencias, en base a su manejo, en base también a su compromiso con los estudiantes, con los aprendizajes. Yo propuse en un momento reducir la jornada horaria y lo propuse así,
dije, quiero que discutan, profe, la reducción de la jornada horaria, porque considero que no tiene mucho sentido que ustedes se queden acá, si pueden a lo mejor hacer parte de alguna parte pequeña, era, si en el fondo era llegar a 40 horas, y no significaba que incurriéramos una ilegalidad, sino que era decirle a un profe, ¿sabe qué, profe? El viernes, en vez de que tenga que hacer horario hasta las 3 de la tarde, ¿por qué no termina las clases y se va? Y si esas 2 horitas le iba a ocupar, a lo mejor redistribuye ese tiempo en la semana, organícese mejor. Era un guiño, era algo muy pequeño, pero no se produjo. Y no se produjo porque hubo un cuestionamiento, ¿no es cierto? Se cuestiona esta sugerencia, se introducen otros elementos que tienen que ver con temas políticos internamente, que lo único que hicieron fue echar para abajo una medida que internamente podríamos haber resuelto. ¿Qué nos dijo después el estallido social? Los profesores trabajaban las horas prácticamente lectivas y se retiraban por un tema de seguridad. ¿Qué nos dijo la pandemia después? Los tiempos, ¿no es cierto?, de una hora lectiva de 30 minutos está siendo mucho más efectivo que una hora de 45. Entonces, de alguna forma, todas estas situaciones que se dieron por otros factores nos dieron la razón en muchas decisiones que se quisieron tomar y que yo creo que el 80%, 99% de la comunidad estaba de acuerdo. Después vino la ley de las 40 horas para los asistentes de la educación, para los códigos del trabajo. Se vieron beneficiados nuestros asistentes de la educación, pero ahí las zancadillas venían desde el mismo gremio. No venían de nosotros, no venían de mí. O sea, las zancadillas venían desde el mismo gremio. Pero entonces, y eso es porque ¿cómo? Pero quizás eso pasa también porque de alguna manera estás tan consumido por este sistema que no ves que hay otras posibilidades. Sí. Yo creo que eso pasa. Hay una cuestión bien importante. También acuérdate que cuando llegamos al 2016, cuando el Felipe cambia el horario, lunes, martes, miércoles y jueves y viernes hasta la 1, también lo cuestionaron. ¿Te acuerdas o no? Sí, también había suspicacia con ese horario, desconozco cuál es la razón, la verdad, y uno siempre busca el bienestar. Sí, pero claro, ahí hagamos... Ahí tenéis la vieja política partidista que está metida en los gremios, ¿cierto? Que juega en contra porque finalmente no entienden, y no lo entienden porque prefieren mantener el status quo de las cosas como están para poder controlar. Y esto ya se acabó, claramente. Solo una mención, la modificación del horario fue una sugerencia de la señora Lidia Colipay, que era la orientadora en ese momento. Sí. En el colegio, ella después se fue a trabajar a otro establecimiento de en un consejo de gestión. Y en un consejo de gestión nos dijo, estábamos configurando horario, estábamos diciendo cómo íbamos a plantear la nueva jornada completa en el fondo, porque esto era 2016, 2017 íbamos a entrar. Y él dijo, nos propuso, ¿por qué no trabajamos los viernes hasta mediodía? Porque cuando nosotros llegamos, los horarios estaban armados de tal forma que varios profesores en realidad, y los niños también, tenían clases lectivas los viernes a las 5 de la tarde. ¡Ay, qué horror! Entonces nosotros decíamos, ¿pero cómo? ¿Sabes qué? ¿Quién? Y claro, y salía temprano un miércoles, un curso, pero el viernes hasta última hora. Y ahí dijimos, no, vamos a homologar el horario hasta los días jueves, incluso lunes, martes y miércoles hasta las 5 y tanto de la tarde, jueves y viernes se salía a la 1 y privilegiamos el diálogo pedagógico y docente con los funcionarios también, que era el día jueves. Okay. Y tratábamos de hacer coincidir a que todos los funcionarios tuvieran el día jueves en el colegio por horario para que efectivamente puedan discutir. Y eso permitió también que profesores a lo mejor que tenían 40 horas no tuvieran salpicado el horario, un saludo al Cevita, porque decían, si tengo 40 horas y las puedo hacer en 4 días, ¿para qué voy a venir el viernes? Sí. Y a mí me parecía de tanto sentido, decía, pero si es obvio, si nosotros se lo propusimos. O sea, si usted tiene 40 horas, acomódelo en 4 días. Pero el criterio lógico de una escuela, no, tiene que venir todos los días. Y tiene que trabajar más. Y tiene que estar acá de las 8 hasta las 5. Yo digo, ¿para qué? A mí, mire, y de verdad, y seamos honestos, a mí siempre me trae complicaciones, incluso con el mismo equipo técnico, el equipo de Inspectoría General. Porque yo en ese aspecto soy mucho más relajado. Yo siempre digo, ya, pero pongamos el freno, si para qué vamos a ir con tanta exigencia, si vamos de a poquito, avanzando como un proceso. Y claro, de repente, la lógica, como bien decía el Esteban, el modelo uno lo ha hecho mal. Pero cuando estáis acá, y viví el día a día con los profes, viví el día a día con los alumnos, viví el día a día con las familias, del milenco, el gato, andar en la ventana. Somos así, y miren,
cuando tú vivís ese día a día y te das cuenta la realidad de la familia de nuestros funcionarios, decís, no, pues si también nosotros tenemos que mirar a las personas, ¿verdad? Y desde esa lógica tenemos que tener toda la disposición para acomodar de manera justa los horarios, porque, digámoslo, también hay situaciones en las cuales se acomodan los horarios porque hay presiones externas de gremio, ¿no es cierto?, de universidades incluso, y resulta que estamos fritos, porque nos tiran ahí con un abogado la cuestión, pero nosotros decimos que hay que ser justos. Si un profesor que tiene 30 días, ¿por qué viene 4 días a la semana? Si nuestros horarios pueden ser de 10 horas, ese es el tope de horario. Así como legalmente no puede estar más de 10 horas en un lugar de trabajo. Pero de eso también está la otra patita, que el que ocupa el resquicio, ¿no es cierto?, y se quiere acomodar y se quiere asegurar. Y ese asegurado, yo creo que en este periodo nuevo, en esta comunidad nueva que se ha ido formando en el colegio, no tiene mucha cabida. No tiene mucha cabida. Porque acá obviamente se privilegia a la familia, se privilegia el aprendizaje de los chiquillos, que es lo principal, ¿no es cierto?, la atención de nuestros estudiantes, de nuestra familia, pero también se privilegia a lo humano, a la persona, el compromiso con sus estudiantes. Ahí le pasa lo mismo que a los partidos políticos tradicionales, pues le pasó a estas personas, le pasó a estas personas, le pasó que en el fondo se quedaron pegados en una época que ya no es y que ya no fue, por lo demás. Entonces, mientras nosotros avanzamos como colegio y hacemos un colegio lindo, bonito, ¿cierto? Y conversamos y hacemos las cosas bien y estamos trabajando siempre por tener lo mejor y hacer lo mejor por todas las personas que trabajan en él, bueno, ellos, ¿cierto?, toman amargura, así, en vaso, y miran cómo pasa y cómo se les pasa la vida, ¿cierto? Y finalmente, también lo hemos hablado harto tiempo, estos próximos años muchos profesores van a jubilar de este colegio y van a decir, bueno, cuando yo miro para atrás, van a decir, realmente me voy de este colegio habiendo aprendido muchas cosas y me voy siendo un buen profesor. Yo creo que muchas de las personas que están pegadas con esta cuestión van a decir, ¿cuál va a ser el aporte? Ninguno, porque en realidad ni siquiera los vamos a echar de menos. Ni siquiera los estudiantes, o sea, ni siquiera tuvieron un impacto en los estudiantes. Y hoy día yo te puedo decir, como vemos cómo se ve lo que estamos haciendo en el colegio, en esta clase de línea, y veo el cariño que le tienen nuestros profesores a los estudiantes, y son más jóvenes, algunos son más viejos. Yo sé que muchos estudiantes se acuerdan, en este momento se están acordando de muchos profesores, y también se acuerdan con ellos con mucho cariño. Yo no sé si a estas personas, cierto, es que a usted le hablo, un estudiante va a decir, oye, me acuerdo de usted porque usted fue tan buena profesora y usted me dejó buenos recuerdos. Yo creo que no. Y eso es súper triste finalmente. Porque es finalmente pasa yo creo que por lo que nosotros hemos conversado, y lo hemos conversado, yo te estoy hablando, mira, en este momento te voy a hablar del 98% de nuestro equipo de funcionarios acá en el liceo. Yo creo que todos en algún momento hemos conversado con ellos y todos saben que en la educación uno deja legado, que es lo que no le va a pasar a Figueroa. ¿Ya? Y qué rico irse. A mí me encantaría, por ejemplo, terminar estos últimos 5 años que me quedan en el liceo y poder mirar para atrás como si tú decís, ya, este es un legado que se deja. Un legado de mirar a la persona, un legado del compromiso social, ¿no es cierto? Y yo creo que el 98% de nuestros funcionarios, así es que no podría ser el 100%, todos dejan un legado. O sea, aquí ya nadie está en otra parada. O sea, aquí los mismos chiquillos, los mismos alumnos nos dicen, echan de menos a su profe. Echan de menos a su profe Oliver, echan de menos a la Florencia, echan de menos sus clases, cuando los retan, cuando le llaman la atención, lo echan de menos. Porque además se marca la gente, de buena forma, con harto cariño. Pero bueno, no nos podemos hacer responsables por todo, pero sí al menos yo pongo las manos al fuego por el 97-98% de todos los funcionarios del liceo que han hecho una pega que ha marcado las últimas 4 o 5 generaciones que han salido del colegio, se han ido con la mejor de las referencias de lo que es la educación pública, porque hemos puesto nuevamente a los estudiantes en el lugar de privilegio que merecen y les corresponde por derecho. No por mínimo común, sino por derecho. Por derecho. Oye, Coté, ¿qué nos querías preguntar? Cierre, yo creo que ya con eso no hay nada más que decir. Yo creo que... No, pensé que nos querías preguntar otra cosa, pero veo que ya estamos. Estamos perfectos, creo que ha sido una conversación muy interesante, muy, muy, muy interesante, porque finalmente fuimos hablando, fuimos
desgranando este tema de los mínimos comunes. No tiene por qué haber un mínimo común. No. Para la No, yo conversación, creo que nunca. yo como para cerrar, O sea, como lo que estamos conversando sería muy interesante, y es lo que siempre nosotros ya hemos hablado desde el año pasado con nuestros queridos profesores y profesoras y con nuestros estudiantes, que aceptemos, ¿cierto? Como dijo la Florencia, aceptemos la tecnología como un proceso, como algo que nos puede ayudar a hacer este proceso mucho más llevadero. Vamos a volver probablemente a estar con nuestros estudiantes cara a cara, con un poquito, y eso nos va a permitir volver a, ¿cierto?, a esta presencialidad y a este contacto que tanto anhelamos, ¿cierto? Tal vez no al contacto físico, pero sí a mirarnos cara a cara. Pero también pensemos que nuestros próximos años van a ser muy híbridos, ¿ya? Y quédense con la ventaja que ha significado este proceso y cómo nos hemos acompañado en el proceso para que tenga el efecto que ha tenido. Y también ese es un mensaje para los estudiantes, que entiendan que muchos de ustedes tal vez van a preferir quedarse en la casa estudiando y otros van a querer estar acá. Y muchos van a preferir que muchos estudiantes estén en la casa y otros estén acá. Lo hablamos el viernes. Por lo tanto, yo creo que ese es sería como el llamado, ¿cierto? Que no descarten este proceso, que no anhelen tanto volver a esta comodidad, porque no es cómodo. Si en el fondo Chile cambió, ¿cierto? Chile cambió, entonces como Chile cambió, miremos, ¿cierto?, de otra forma cómo estamos haciendo, miremos y desafiemos la forma que estamos enseñando y estamos haciendo pedagogía hoy día. Miremos de otra forma, porque de lo contrario no, de verdad, si piensan o pensamos que van a volver a una sala de clase y se va a resolver todo el problema de la educación, están en un profundo error, de verdad. Y no lo digo porque estoy viendo una bola de cristal, sino porque también uno ha observado ya 20 años, y el Felipe también más o menos 20 años en la educación, y sabemos que esto que está pasando hoy día, más allá de la pandemia, es algo que si no lo aceptamos y no lo entendemos en los próximos 5 años, y no lo queremos asumir, les va a pasar la cuenta, independiente, insisto, que volvamos a la presencialidad, les va a pasar la cuenta igual. Acostumbrémonos, adaptemos, ¿cierto? Los profesores son altamente adaptables a todos los procesos, sino, en el fondo es lo que también el otro día hablamos, decíamos, en vez de estar preocupados de las pachotadas que da el ministro Meme, mejor pongan datos en la mesa de lo que está pasando en los colegios. Y se dan cuenta que un profesor es altamente adaptable y que las comunidades son altamente adaptables. Y eso es lo que hay que rescatar desde mi punto de vista. Así que miremos para allá. Pero mira, desde que nace la jornada escolar completa era una crónica de una muerte anunciada. Y lamentablemente demoró mucho tiempo, pero sabíamos que iba a ser así. Yo creo que estamos adelantados también como comunidad, estamos preparados para todos los desafíos que se vienen. Respecto a lo que decía Esteban, sea el modelo que sea, nuestros profes, nuestros asistentes de la educación están ahí y tienen todas las competencias necesarias para poder salir adelante frente a cualquier desafío. Sí. Yo ahí no me cabe absolutamente ninguna duda. El día de mañana nos dicen tienen que volver de manera presencial, ahí está el horario, está listo. ¿Y cómo lo van a hacer para los alumnos? Y lo conversaba el otro día, tuvimos una visita de autoridad acá en la comuna, vino el alcalde, vino la directora de educación por el contexto de las elecciones, y me preguntaban cómo estaba la conexión de los estudiantes. Dije, mira, en este momento tenemos al menos un 10% de estudiantes que no tienen conexión. ¿Y cómo lo están haciendo con esos estudiantes? Se les están entregando materiales, se les entrega un computador, el evaluador todas las semanas graba todas las clases, por eso partió hace poco, pero graba las clases, se las pasa en un pendrive y el alumno las puede ver de manera sincrónica. Ya, me dijo, y el resto de la familia está pagando internet diariamente. Y ahí les vamos a dar algunas novedades dentro de las próximas semanas también de cómo va a poder apoyar a las mamitas, a los papitos, para que todo resulte mejor. Pero estamos absolutamente tranquilos, creemos que ya con más de 1.300 clases grabadas a disposición de todos nuestros estudiantes de nuestra comunidad en ambas jornada vespertina, incluso para los adultos funciona el mismo modelo. Estamos absolutamente preparados y tranquilos de que lo que se venga, chiquillos, para todos los que nos puedan estar escuchando ahora más rato o nos escuchen después cuando vayan camino al trabajo, los papás, vamos a dar respuesta a todas las necesidades que ustedes tengan, siempre con la mejor de las disposiciones y no en la medida de lo posible. Vamos a dar respuestas concretas, ¿no es cierto?, como corresponde y lo que ustedes se merecen. No estamos exentos de errores y eso es como algo superhumano.
Sí. Muchas cosas dependen a lo mejor de factores económicos que no son directamente responsabilidad nuestra. Pero vamos a hacer todo lo que nosotros vamos a entregar todo lo que tenemos para que nuestros estudiantes tengan lo mejor. Y hay que dar la pelea, si eso, de eso se trata. Si no es con todo, ¿para qué? Si no es con todo, ¿para qué? Exactamente. Oye, yo quería, Entonces, antes, solamente para cerrar, tres cositas. Tres cositas. Pase todos los avisos. Primero, ¿no es cierto? Pedirle a toda la gente que nos está escuchando que nos siga, nos dé like en nuestras redes sociales. Tenemos canal de Spotify, canal de YouTube, Instagram, Facebook, Spotify. Pueden escuchar este mismo programa en formato de podcast. Vamos a estar subiendo prontamente ya los siguientes capítulos de la oportunidad de la pandemia. Vamos a estar haciendo también un podcast de formación ciudadana que está a cargo del profesor Elias Rubilar, que está en revisión. Y hay también una novedad, yo creo, para la próxima semana, que este formato, como lo están viendo ustedes, va a cambiar un poquitito. Nos vamos a esperar, yo creo, en la próxima emisión del No Somos Liceo de Hombres, que también va a estar en formato podcast. Vamos a estar transmitiendo en un formato diferente. Así que lo invitamos a seguirnos, porque a lo mejor incluso, no sé si a lo mejor eso lo vamos a poder hacer en vivo, pero como para inaugurar el estudio de espectáculo, pero el espacio, así que ahí vamos a estar con estas novedades. Pero yo necesito salirme de cámara para algo porque no lo alcancé a anotar. ¿Me lo permiten? Sí, claro, esperamos. Va a estar mi voz, mi omnipresencia, pero no mi imagen. A ver. Quería solamente hacer una mención y espero que estará a tiempo todavía para ayudar, porque bueno, tiene que ver con lo que conversábamos hace un ratito atrás respecto a las prioridades, ¿no es cierto?, sobre la realidad de nuestros estudiantes. Y yo los quería invitar a todos, a quienes puedan, ¿cierto? Hay un alumno que se llama, le digo, aquí lo tengo, Martín Salinas, del tercero C. Se tiene que operar, ¿ya? Él se tiene que operar sus dos rodillas. Él es deportista, está en un club de fútbol independiente, ¿no es cierto? Pero lamentablemente tiene una lesión que es muy grave y se tiene que operar ambas rodillas. Está haciendo... Me molesta tener que decirlo, porque yo siento que un alumno no debería pasar por esto, pero está haciendo una rifa, está pidiendo colaboración a todos quienes podamos ayudar, y quienes puedan o quieran colaborar con Martín, con Ariel, nos contactan a través del fanpage. Nosotros le vamos a dar los datos porque la profe Lorena Jorquera es quien está liderando, o sea, no liderando, sino que ella le llegó la información y nos pidió también de qué manera podíamos ayudar. Así que, Martín, Ariel, lo que podamos ayudar, yo creo que a todos quienes quieran aportar a Martín, ya sea en su rifa o apoyarlo económicamente, porque él la está pasando re mal. Piensen ustedes que su sueño es ser futbolista, en este momento tener una lesión de esa magnitud. Eso básicamente quería mencionar, las tres cositas que quería indicar, chiquillos. Ya, pues, chiquillos, entonces, bueno, vamos a dar por finalizado este programa. No somos el Liceo de Hombres. Yo desde acá, desde el colegio, chiquillos, muy contento de estar acá en el colegio. Está lindo estar acá en el colegio y es tan grato estar acá en el colegio. Hay harto silencio. Gracias a María José, ¿cierto?, por montar todo estas preguntas, por darnos, ¿cierto?, siempre por cuestionar constantemente y hacernos cuestionar nuestro rol dentro de la educación pública. Así que nos vamos a estar viendo, síganos, ¿cierto?, espérennos porque vienen cosas bien interesantes. Los queremos un montón, los extrañamos mucho, chiquillos, y también extrañamos mucho a nuestros profesores, así que será hasta el próximo episodio de No Somos el Liceo, versión no sé qué. Ahí vamos a ver qué versión. Oye, le tengo el nombre. Le tengo el nombre a este. Yo podría decir, No Somos el Liceo, versión guaguas crujientes, pero en realidad no, mejor. No. Oye, ¿Felipe va a volver a la pantalla o no? ¿Nos vamos así? No lo sé. Estoy sin cámara ya, porque sin cámara, así que bueno. Ya, ok. No, ya tengo el nombre. ¿Sabes cuál va a ser el que acabamos ¿Cuál va a ser el nombre? ¿Cuál va a ser el nombre? Acabamos de grabar es No Somos el Liceo de Hombres, versión Este es para usted. Ya. Esta es para. Chao. Nos vemos. Chao. Adiós. Chao.